como ya estamos con la hora, pues vamos a dar inicio. Bueno, buenas tardes, buenos días, depende de dónde estamos. Muchísimas gracias por estar un viernes más en el taller de infancias. Esta, bueno, es la última sesión de este año, ¿no? Y luego de aquí estamos como en el ecuador del taller y es un buen momento para escuchar a Lidia, que creo que nos va a llevar pues muchas enseñanzas y muchos aprendizajes. Antes de pasar a Lidia, quisiera tomarme un par de minutos para hablar de algo un poco más, digamos, más ligado a mi situación como peruana y a lo que estamos trabajando aquí en el taller. Quisiera, bueno, que no sé si ya saben, pero en Perú está habiendo un conflicto social y político muy fuerte. Es una situación bastante preocupante lo que está sucediendo y si bien este es un foro privado, digamos que solo para las personas que estamos aquí dentro del taller, a la vez es un foro público porque somos personas que somos de distintas partes del mundo, las que nos estamos congregando en estos días, ¿no? Mi preocupación y la preocupación que creo que nos hace común a todos es la vulneración de derechos que se están dando hacia la infancia en estos momentos en Perú. Niñas y niños que están saliendo a marchar, a protestar por los graves derechos que se están vulnerando en el país y no se les está garantizando su derecho a la vida, a la salud, a la integridad y a todos los demás. Entonces, y por otro lado, también decir que, como lo vimos el año pasado en el taller de infancias, las niñas y niños son defensores de los derechos humanos. Las niñas y niños tienen participación política y esa participación se les tiene que respetar. Entonces, para aquí se tiene que respetar no solo la convención, que también la Convención de los Derechos del Niño, pero también la Declaración de Derechos Humanos, los pactos, las directrices internacionales que no se están respetando en este momento. Y que el ejercicio legítimo de un derecho, como es el derecho a la participación, no puede conllevar lo que es una vulneración o una violación de otro derecho, como es la vida, la salud o la integridad, entre otros. Entonces, quería darme estos minutos para hablar sobre esto, porque creo que es importante que todos lo tengamos en cuenta, porque hay niñas y niños que ahora mismo en Perú, pero en otras partes del mundo, que no se les está garantizando su derecho, especialmente el derecho a la participación política y pública. Y nada, bueno, pasando al tema del taller, bueno, voy a dar la bienvenida a María Lidia Bueno. Ella es licenciada en Geografía por la Universidad de Sao Paulo. Entre los años 1990 y 1996 estudió Etnología y Psicología Social en la Ludwig-Maximilians Universidad de Múnich, en Alemania. Espero que lo haya dicho bien. Obteniendo el certificado Magíster Artium. Cuenta con un doctorado en Geografía en el 2009 por la Universidad de Sao Paulo. Es becaria del International Law Program, organización que está vinculada al desarrollo del liderazgo en el tema de la sustentabilidad y trabaja e investiga en temas de geografía e infancia, juventudes y familia, educación en contextos culturales específicos, cuestiones teórico-metodológicos relacionadas con la enseñanza de la geografía en los primeros años de escolaridad. El resto del currículum de Lidia, que es amplísimo, pues le hemos enviado también por correo a todas y todos para que puedan ver. Yo creo que estas sesiones son importantes. Lidia forma parte de la red REIR y dentro de este inicio de sesiones también tenemos estos participantes tan importantes que nos van a brindar muchos aportes en cómo se puede hacer metodologías desde los distintos focos hacia las infancias como co-investigadoras. Así que, Lidia, muchas gracias. Te doy el pase. Bueno, hoy vamos a tener también a Luciana, que también va a dar un poco de sus aportaciones y sus experiencias. Entonces, bueno, te paso la palabra. Entonces, buenas tardes para ustedes, buenos días para aquí en Brasil.
Es un placer muy grande estar aquí con ustedes. Agradecer muchísimo, Gabriela, por la invitación y la oportunidad de tenermos esta charla. Me gusta mucho intercambiar lo que hacemos, conocer lo que hacen. Van a mirar que lo que traigo hoy ahí tem uma influência muito grande de Marta Muñoz, del trabalho que hace. Uma vez que estuve com vocês, charlou hace pouco com vocês, então é um prazer muito grande estar aqui e empezar esta charla. Traemos hoje, né, uma investigação que traz elementos para abordar metodologias qualitativas que favorezcan a escuta das vozes e a captação das expressões de los niños e niñas e jóvenes em contexto de pandemia. ¿Se puedes cambiar, por favor, a pantalla? Entonces, empezamos llamando de estrategias metodológicas para dialogar con niños y adolescentes en contexto de la pandemia de COVID-19 en Brasil. Esto todo hace parte de un estudio mayor, un estudio diagnóstico sobre la realidad que viven los niños. Puede cambiar, por favor. Que viven los niños y niñas, adolescentes y familias en este periodo de la pandemia del COVID-19. Desta investigação que traemos acá para compartilhar com vocês. Pode cambiar, por favor? Uma mais? Ha hecho parte de uma equipe muito grande de investigadores. Entre eles está acá Luciana Ataíde Paz, que estará com nós outros e quando começar a falar, falará um pouquinho de seu currículo, de sua experiência. E foi uma experiência muito grande. Gabriela, é muito importante que tenhas nos dito da situação de Peru, porque creio, né, que é importante também que hablemos um pouquinho do que foi a situação de Brasil. Neste período, uma situação muito, muito, muito difícil, esses 4 anos que passamos com um governo de extrema-direita, e fazer investigação em um contexto de muita desestruturação das políticas, de muita desestruturação das redes de apoio a las niñas e niños e jovens, foi uma situação muito, muito rara. Entretanto, logramos de alguma forma trazer suas vozes, trazer suas experiências em contexto de investigação. Está bem? A próxima, então, esta é nossa equipe. Foi uma equipe que tentou, ao menos, acercar-se. Intentó y logró, obviamente, acercarse de los jóvenes y de las jóvenes y de los niños y de las niñas en un contexto tan complejo. Entonces, como he dicho, esta investigación trae elementos para abordar estas metodologías cualitativas sobre que favorezcan la escucha de las voces y la captación de las expresiones de niños y jóvenes en un contexto de pandemia. ¿Puedes cambiar más una vez? Entonces, traigo aquí, como soy geógrafa, han visto, ¿no?, en toda nuestra presentación, soy geógrafa, y los geógrafos precisan siempre traer los mapas, las experiencias espaciales para hablar a partir de esto, ¿no? Entonces, es muy importante imaginar que ustedes tengan la visión de cuán complejo, que grande, que diverso es Brasil. Entonces, uno de nuestros desafíos diziam respeito a realizar uma investigação em um país de dimensões continentais, actuar em investigação considerando a diversidade paisajística, cultural, econômica, social, entre outras, e superar as distâncias físicas e simbólicas em um contexto de pandemia e muitas vezes tecnológicas também, porque podem imaginar que, como ven acá, né, temos em el norte de Brasil
la floresta amazônica, em Nordeste, uma área com características muito específicas, em el centro-oeste, uma área que se ubica Brasília, a capital, que é de onde hablo, uma área com grande avanço do agronegócio, por outro lado, com muitas fragilidades socioambientales, o sudeste, que é nossa parte mais econômicamente mais rica, pero também que tem uma forte presença, né, de governos mais liberais. Então, e o sul, que mescla, né, uma diversidade muito grande de componentes políticos, culturais. Então, era um desafio muito grande e que logramos, pode passar, que logramos, né, como superar as distâncias, sempre na perspectiva de nucleação no território. Acá traemos uma fotografia de uma das distâncias, de uma de nossa abordagem, de uma de nossa inserção no território para trabalhar com comunidades de afrodescendentes em el norte de Brasil, em um contexto de selva. ¿No? Es un contexto de floresta amazónica, de nuestra selva amazónica. Entonces, las distancias que son de 80 kilómetros más o menos, pero significan 8 horas de deslocamento, llegada en unas carreteras muy muito frágeis, muito problemáticas. Então, são esses desafios que tínhamos e que de alguma forma logramos superar, fazendo a nucleação do território. Então, teríamos uma investigação em nível nacional, em um país tão complexo como este, em uma situação política de muita vulnerabilidade, uma situação social de muita vulnerabilidade também, em um contexto tão pandêmico. Então, quais seriam as possibilidades? Então, ter investigadores, aunque a construção desta investigação tenha sido feita aqui de Brasília, a capital de Brasil, teríamos então investigadores em cada uma das localidades, investigadores que conhecem as localidades, que se podem deslocar em el território, que se podem chegar às escolas e permanecer um período para conquistar a confiança, para interagir em pesquisa e todo isto. Então, o primeiro reto foi esta nucleação, identificar esses investigadores que estariam em um contexto territorial conhecido. Estabelecimento de diálogo com os niños, niñas e jóvenes. É uma investigação que trabalhou com os niños e niñas e jóvenes, que trabalhou a partir de suas questões, de seus sonhos, medos, tristezas e alegrias. Então, de seus questionamentos da situação, de suas angústias e tudo isso. Pero não se restringiu a isto, né? Trabalhou na perspectiva de dialogar com a comunidade escolar. Então, estamos falando de famílias, docentes, coordenadores, porteiros, merendeiros, diretores, entre outros, e também as pessoas que tinham a função de trabalhar por los derechos de los niños y niñas, que son las personas integrantes de un sistema que tenemos que se llama Sistemas de Garantía de los Derechos y de la Protección de la Niñez y de la Adolescencia. Entonces, es una investigación que, a despeito de ter hablado mucho con los niños y niñas por diferentes metodologias que hoy apresentaremos, pero também se ocupou de trabalhar em uma perspectiva mais ampla, porque há questões que são estruturais, há questões que são políticas, que involucram mais gente, involucram mais
más problemas, más questões, e todas estas necessitariam ser acionadas e compreendidas, não? Então, isto foi um de nossos retos. Próxima, por favor. Então, empezamos entonces a trazer agora os dibujos de los niños e niñas. Este é um mapa vivencial que vamos falar um pouco mais adelante. Os caminhos de investigação se tornaram a contrapelo do largo silenciamento social de los niños e jóvenes em los debates acadêmicos, em la construção de políticas públicas. Todo o trabalho se desenvolveu desde o reconhecimento de suas instâncias e seus protagonismos e a frutífera possibilidade de aprender com eles, com estes sujeitos de direitos. Então, acá a ilustração habla um pouquinho do que hicimos, é um mapa que traz a vivência do niño e da niña e de los jóvenes em el contexto de pandemia, sua movimentação, aonde ia, o que hacía, né? Então, é um pouco isto, e vamos falar um pouco mais de isto. Próxima. Então, uma coisa muito importante de trazer acá é o propósito da investigação, que era, sem dúvida, escuchar as vozes e capturar as expressões de niños e de jóvenes de diferentes regiões brasileiras frente ao contexto da pandemia. A próxima, por favor. O princípio que norteou essa investigação era a prioridade ao protagonismo de los niños e jóvenes, investigação hecha com eles e não sobre eles, pero entendendo que estão involucrados, que não estão aislados, não? Então, entendendo que temos que fazer todo o tempo estabelecer essa situação relacional que há com outros segmentos da sociedade, com outras dimensões da prática política, cultural, econômica e todo isto. Próxima, por favor. O locus das pesquisas, onde realizamos essas pesquisas, como hicimos isso, foram as escolas públicas de periferia, escolas públicas centrais, escolas públicas del campo, escolas indígenas, quilombolas e também escolas privadas. Queríamos ter as vozes de los niños de muitos espectros, de muitos vieses, de muitas classes, de muitos grupos, não? Da classe trabalhadora, mas também da classe média brasileira, da classe mais rica também. Então, foi um intento de trabalhar muito com as escolas públicas. A situação aqui é muito diferente da Espanha, temos também muitas escolas privadas, pero intentamos conhecer a realidade de los niños em la ciudad, em cada uma dessas regiões que habemos mostrado, pero em diferentes contextos, não? Las escolas menos centrales de los barrios vulneráveis, las escolas mais centrales, pero também públicas, escolas em campo que trabalhavam com questões indígenas, com questões quilombolas, que são de los afrodescendentes, com questões de los campesinos. Então, esta diversidade de miradas foi muito importante para ter um aspecto da realidade mais amplo. E também as escolas privadas, que são as escolas que atendem as classes médias e classes mais ricas do país. Está bem? Uma próxima. E uma parte muito importante que custou muito tempo, pero era muito importante também, é a questão da ética na pesquisa, né? Temos que contemplar os cuidados preconizados
pelos relatórios éticos que temos em Brasil, pelos protocolos éticos que temos acá, mas também havia, né, um postulado da Unicef sobre investigação em contexto pandêmico, por todo o que significa, né, uma fragilidade ainda maior advinda do contexto pandêmico. Então, atendemos lo que ha sido preconizado, temos todo o princípio de confidencialidade, de consentimento, de privacidade e de permisso para entrar e sair da investigação quando queiram. Não, esto era uma coisa para nós muito importante, de que se tinham sim o permisso de seus papás, seus permissos, então logramos fazer um protocolo muito dialógico, muito pertinente para a realidade, para a situação. Próximo, por favor. E os sujeitos, isto foi muito interessante, porque traremos acá para vocês hoje uma experiência de investigação que tentou escutar o máximo de vozes possível, de crianças, desde crianças muito pequenas, a partir de 4 anos, em la educação infantil, de crianças em la primária, um pouco mais com mais idade, a partir de los 6, 7 anos, de crianças desde 10 a 12, 14, hasta 12, depois de los adolescentes, de 14 até praticamente 20 anos, porque também trabalhamos com investigação de jovens não em situação regular de la escolarização. Então, abarcamos um leque muito grande de experiências e vivências de crianças, de niños, niñas e jóvenes. Próxima, por favor. Então, a metodologia que aqui traemos um pouco de imagens que traduzem um pouco esta metodologia que queremos trazer, que creemos que para este taller é o que mais importante. O que he hecho hasta agora é falar um pouco del escopo total de la investigación, del contexto, de los retos relacionados ao território tão amplo, a este grupo de crianças tão diversa, de niños e niñas e jovens tão diversos. Então, agora vamos a acercar-nos mais do tema que traemos, que é a proposta deste taller, e antes de continuar e apresentar Luciana, que está aqui conosco hoje, porque foi uma das investigadoras que estuvo em campo em el sul de Brasil e que pode fazer essa contextualização também. Gostaríamos de saber primeiro se o portunhol está bem, se está claro, porque uma coisa muito difícil é trazer outro contexto, uma outra realidade para que conozcam, mas também falar em outra língua e tentar estabelecer esta comunicação, não? Então, uma pausita para que nos digam se está claro, se estamos logrando comunicar os retos desta investigação, todo isto. Gracias, Marcela. Está muy claro, te entendemos perfectamente, de verdad. Ah, qué bien, gracias. Entonces, muy bien, perfeito. Entonces, o que pensamos como estratégia hoje de apresentação é apresentar o que hicimos e depois abrir a la charla entre nós outros, que vocês possam contar suas experiências, indagar sobre desafios e todo que tiveram e que tiveramos nós outros. Então, essa é a intenção,
como pensamos hoy esse taller. Então, agora vai falar Luciana, eu termino falando, né, para concluir um pouquinho a experiência que tivemos, e depois ustedes hablamos todos juntos. ¿Está bien? ¿Puede ser? ¿Te parece, Gabriela, que está bien así? Sí, sí, perfecto. Então, está bem. Então, agora com vocês, apresento Luciana Paz, uma parceira maravilhosa deste desafio que foi fazer esta investigação. Estivemos juntas por mais de um ano, trabalhando muito intensamente. E então, traemos agora estas experiências que hicimos com os niños e niñas em los territórios, acessando sua presença em las escolas, está bem? Foi um contexto em que volviam à escola depois de quase 2 anos de cierre de las escolas. Então, foi muito rico de muitas coisas que queriam trazer, de muitos os niños muito emocionados, com esta perspectiva de volver a encontrar seus companheiros, seus maestros, todo o que a escola representa. Foi muito importante saber o que a escola representa para esses niños e niñas. É um pouco isto que então Luciana vai traer para nós outros. E por fim, eu hago entonces el cierre de esta parte de presentación para empezarnos el diálogo. ¿Está bien? Entonces, con ustedes, Luciana Ataíde Paz, que va a presentar un poquito de su currículo. Doctora Luciana, por favor. Buen día a todas y todos. Gracias por la invitación de estar aquí con ustedes, ¿no? Seguimos en nuestro portuñol. Si acaso no comprenden algo, por favor, pregunten, que no van a interrumpir, es muy importante, ¿no? Entonces, me llamo Luciana, como Lidia ya dice. Soy maestra de teatro, hice la graduación de teatro en la Universidad Federal del sur de Brasil. Tengo mestrado, no sé si es mestrado, yo creo que sí, maestría en educación y doctorado en educación también, los dos por la Facultad de Educación del sur del país, la Federal. Mis investigaciones están acerca de teatro, sí, del currículo y de performance. No sé si acá alguien ya trabaja o ya conoce algo sobre performance, pero la metodología que utilicé en mi investigación de doctorado es la performance, sobre estudios de la performance. Bueno, voy a explicar un poquito porque hay mucha confusión, es muy confuso también para nosotros que la estudiamos, ¿no? Entonces, yo estudio la performance art y también hago la investigación valiéndome de la noción de performance desde la antropología, que es un campo que estudia las performances culturales. Está muy acerca de los estudios culturales también, de modo que las metodologías que utilizamos para las investigaciones son muy híbridas, no sé si son muy como que diversas. Buscamos dialogar con muchos campos de saberes, de modo que cuando empezamos a trabajar en esta investigación específica, tendríamos
un mapa muy diverso, ¿no? Personas con experiencias muy distintas, de campos de saberes muy distintos, con referencias culturales también distintas, porque teníamos personas del norte, desde el nordeste, del sur, sudeste, centroeste de Brasil, que son realmente muy distintas, ¿no? Las referencias culturales. Entonces, yo creo que puede volver, no sé, la presentación a la metodología. Listo, parece que hay disparado, parece que hay un problemita. Sí, estamos ahí. La diapositiva está compartida para todos, o sea, hay alguien que está como dándole una ojeada a las diapositivas, así que solo les pediría que no la toquen, que dejen como está. Ah, sí. Si alguien quiere ver las diapositivas, hay una opción arriba que es para descargar, se la descargan y ya la pueden ver en su propia computadora, pero dentro de la pantalla la dejemos como está. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, entonces yo estaba hablando que cuando empezamos la investigación, la cuestión de la metodología se ha impuesto se puede mirar en la primera mirada algo como una dificultad o algo muy difícil de hacer, pero yo creo, es la manera como yo miro, ¿no? Yo creo que Lidia también, la diversidad que teníamos en la equipa, se quedó una gran riqueza de nuestra parte, porque nos permitió que juntos, por medio de un estudio conjunto durante 2 días, o 4 días, no, Lidia, que nos quedamos estudiando juntos para pensar. En taller, sí, que hicimos el taller, compartimos nuestras experiencias e empezamos a crear los dispositivos, la manera como iríamos a adentrar en el campo. Una otra dificultad que tendríamos es que tendríamos mucho poco tiempo. Estábamos en el final del año, noviembre, ¿no? Inicio de noviembre. Tendríamos hasta diciembre, porque las escuelas se cierran en diciembre y vuelven solamente en marzo, de modo que tendríamos un mes para trabajar con los niños, con los adolescentes en el campo. De esta manera pensamos en las estrategias que tendríamos que tener para que pudiésemos hablar con ellos, traerlos para hablar con nosotros de una manera muy libre. Eso, entonces, establecemos que la metodología SMART, los sueños, los miedos, las alegrías y las tristezas. Próximo, por favor. Serían nuestro pilar central, ¿no? Desde ahí, cada uno con sus experiencias o inspirado en las experiencias de los demás, crearía maneras de trabajar con los niños y con los adolescentes. De modo que yo tengo mucha experiencia con teatro, ¿no? Entonces, ¿qué? Yo trabajé muchos juegos dramáticos con los niños. Trabajé con los niños de primero, segundo y tercero año. Aquí hablamos fundamental. Primaria. De los años iniciales. ¿Disculpa? De la primaria. Sí, de la primaria. Gracias, Lidia. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Porque
no tendríamos tiempo de hacer la vinculación de a los pocos. Entonces, ¿qué? Esto es muy interesante. La suspensión del cotidiano en nosotros como extranjeros dentro de la escuela, extranjeros, pero no tan extranjeros, ¿no? Los que vienen suspenden por medio de alguna actividad que sea del cotidiano de los niños, se pone muy potente porque los engaña, no sé cómo hablar en español eso, pero ¿cómo? Vincula, ¿no? Sí, los vincula y los abre para que se queden más libres para hablar con nosotros, ¿no? Entonces, que hay otros investigadores que trabajaron también. ¿Puede pasar, por favor? Que trabajaron también con historias, con mapas vivenciales. Vamos a llegar ahí. Entonces, eso es una cosa muy importante. Utilizamos herramientas muy distintas, pero había un anhelo, un pilar que guiaba a todos, que queríamos hablar con ellos sobre sus sueños, sus miedos, sus alegrías y tristezas, ¿no? Entonces, que podríamos utilizar muchas herramientas, pero eso nos mantiene ligados como investigadores, ¿no? Y para eso pensamos qué sería importante para cada edad. De modo que los juegos para los niños más pequeños, las rodas de conversación a partir de algunos estímulos para los adolescentes o los mayores, los preadolescentes, los que están entre la niñez y la adolescencia, ¿no? ¿Puede pasar, por favor? Sí. En la educación infantil, los dibujos, los mapas, las conversaciones, los juegos. Y también, a partir de eso, conseguimos una nube de palabras. Es lo siguiente que aparece. Ahí tenemos como ejemplo una sobre los sueños de los niños, ¿no? Entonces, en función de la pandemia, los niños soñaban con cosas muy simples, muy sencillas, como los amigos, las familias, los enamorados, con los hermanos, en salir de la casa, ¿no? Esa es una cosa muy importante para ellos. Y también en la próxima pantalla que vamos a ver, puede pasar, por favor, los miedos, ¿no? Ahí trocemos dos ejemplos para compartir con ustedes. Los miedos entonces, ¿no? De perder, la grande parte, la grande mayoría viene con este miedo de perder, porque en Brasil, durante la pandemia, mucho comercio y sectores cerraron las puertas y mucha gente ha perdido los empleos, los trabajos. Eso es una cosa, perder las personas también, que se mueran, ¿no? La familia que está en riesgo, los virus de estar enfermo también, los miedos, ¿no? Mira que hay el padre, la madre, esto. Acá hay un dibujo muy interesante. Próximo, por favor.
Mira, estos son los dibujos con los transportes, a este ejemplo, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? Miren este dibujo del niño que está en vitro, está mismo que hay una protección, pero está cerrado, ¿no? Está aislado, solo. Entonces, las emociones y los sentimientos de los niños, por medio de los dibujos o de las historias que han contado, por ejemplo, yo hice con un pequeño grupo del tercer año una dinámica de construcción, creación de historias colectivas. De modo que yo empezaba la historia y al empezar la historia yo traía algunos elementos. La niña que estaba saliendo de la casa un día para ir a la escuela y de repente se quedó sabiendo que había una enfermedad. Bueno, traíamos las informaciones, se cortaba cuando llegaba en el momento de hablar sobre los miedos. No sé qué miedos son. Entonces, ¿qué pasaba? Un niño seguía la historia y otro niño seguía la historia, otro niño seguía la historia, hasta que concluíamos la historia. Estas historias las grabamos en audio. Ellos, por medio de ellas, podrían hablar sobre sus miedos, sus alegrías, sus sueños, ¿no? Entonces, este sentimiento ha venido para nosotros como investigadores. Entonces, que tendrían sin mucho miedo. En algunos casos tendrían ya los miedos que ya vivimos hace mucho tiempo en Brasil. Los miedos que están con la población que está en situación de vulnerabilidad social, ¿no? Pero se cerraron aún más desde la pandemia. Entonces, los niños y los adolescentes de la periferia, de los barrios más pobres de la ciudad, tendrían aún más los miedos presentes, ¿no? Miedo de su vida estar en riesgo por la policía, por la FOMI, por la enfermedad, por la vulnerabilidad de los padres, de las madres, sobre todo sobre las madres, ¿no? Porque las familias acá en Brasil son tienen muchas mujeres que son solas, ¿no? Responsables por sus niños, sus hijos e hijas. Entonces venían las emociones y los sentimientos, ¿no? Como solitud, el luto, ¿no? La tristeza, la ansiedad, el miedo, la angustia, la expectativa sobre el futuro. Sí, estamos en esta. Podemos pasar ahora para la próxima. Aquí tenemos algunos ejemplos de los dibujos de los niños, ¿no? Mira, hay una cruz, el virus, todos desearon mucho el virus, ¿no? Por todo, hay algunos muy lindos ahí. Lo próximo, por favor. También utilizamos exhibiciones de filmes, no filmes que van a hacer algo que queríamos que los niños aprendiesen, pero películas que los niños pudiesen hablar después sobre ellas, que tocasen a ellos, de modo que pudiesen hablar después sobre lo que vieron, lo que sintieron, traer para sus vidas personales, ¿no? Lo próximo, por favor.
que viene la contación de historias. No sé si se habla así en español, pero yo voy a hablar. Después me cuentan. La contación de historias, ahí tenemos una de las investigadoras del campo que está contando historias y después va a hacer una charla con los niños sobre la historia, hacer los dibujos sobre la historia. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad con las historias es que criemos las historias juntos con ellos, ¿no? Yo utilicé la creación colectiva de historias y también la dramatización. Unos inventaban la historia en cuanto otros estaban dando cuerpo a lo que los demás decían. Eso es una posibilidad también, ¿no? Porque hace con que los niños se envuelvan en la actividad y olviden de contestarnos aquello que ellos piensan que nosotros queremos que nos contesten. ¿Comprenden? No sé si me hice clara con eso, pero es como si hacemos unas vueltas para llegar donde queremos, no vamos en una línea recta. Lo próximo, por favor. Los mapas vivenciales, ¿no? Estos son los investigadores que vienen de la geografía, tal vez Lidia se quiera hablar un poquito, pero es una metodología muy interesante también, ¿no? Que por medio del dibujo los niños hagan los mapas de cómo viven, ¿no? Ahí hay una habitación, ¿no? Con 2 camas, que es el sitio donde el niño se quedó por mayor parte del tiempo, ¿no? El otro hay una bicicleta haciendo el trayecto hasta, no sé, un otro sitio, ¿no? Pero una cosa que hay. Yo andando de bicicleta en el jardín. Entonces, que andaba en su casa, en el jardín de su casa. Este niño habitaba en una casa, ¿no? ¿Cómo se dice? Apartamento, ¿no? Tenía el jardín. Departamento, no habitaba en departamento, gracias. ¿Puede pasar, Gabriela, por favor? Ahí yo creo que es importante, mira, que en las conversaciones más directas con los adolescentes, después de los cuestionarios, hicimos algunas cuestiones para los adolescentes. Después de eso, hablamos sobre las cuestiones y hablamos con ellos. Y ha venido mucha cosa. Por ejemplo, el tío que perdió empleo, el niño dice que él perdió el empleo, ¿no? Pero continuó a tener que pagar la alquilación, ¿eso? La agua, la comida. Sí. Mi madre trabajaba cuidando de una mujer. Ella era vieja y ahí se quedó enferma con COVID y se murió. Mi madre perdió empleo. De esta venían otras cosas. A mi madre también pegó corona. Ella pegó porque no utilizaba la mascarilla. ¿Y por qué que tu madre no utilizaba la mascarilla? Contestó la otra, ¿no? Preguntó la otra. Ella contestó, Oshi, ella tiene plata, tiene dinero para eso. Como que algo, ¿no? La cuestión financiera en la vida de los niños, la situación financiera de sus padres, de sus madres, es muy presente en la vida de los niños, ¿no? Entonces los preocupa demasiado. Eso vieron. La próxima, por favor, que es un encanto. Aquí tendremos el dibujo de dos niños, yo creo que de Brasilia, que dice, ¿por qué los niños no han vacunado aún?
la vacina más el niño es igual a un X, un X, ¿no? Esto muy, muy linda esta, ¿no? Porque en este momento en que hicimos el campo, la vacunación para los niños en Brasil no había sido permitida aún. Eso es una cosa muy importante, no es un dado muy importante de la investigación. Ahí tenemos más las voces de los niños sobre los derechos no garantizados en la próxima pantalla, por favor. Entonces, los niños y los adolescentes nos dijeron, por medio de todas esas herramientas que construimos juntos, ¿no? Que se sentían no garantizados con la escuela, con el acceso a moradía, a la habitación, a internet, a un ensino online, ¿no? A la escuela virtual. Había mucha gente que no tenía condición, no tenía celular, no tenía internet en su casa, no tenía computadora tampoco. El gobierno no consiguió ofrecer a la gente estas herramientas necesarias para que los jóvenes estudiaran, ¿no? En las escuelas privadas sí. Eso es muy interesante, que una de las cosas que ha venido de los niños de las escuelas privadas es una conciencia muy grande de la diferencia y de la distancia que tenían de la población más pobre de Brasil, ¿no? Esa es una cosa muy importante, que a veces se parece que los jóvenes más abastados no tienen una visión de la realidad y de sus privilegios, ¿no? De modo que, entonces, yo creo que logramos hacer una metodología que trabajó mucho con las crianzas en un tiempo muy corto. Se sintieron muy libres para hablar con nosotros, para construir las cosas con nosotros. ¿Por qué? Porque trabajamos mucho con juegos, sea juegos para que produciesen el dibujo, sea los juegos más dramatizados, que ahí podemos observar la corporeidad también que se ha engajado en la creación, en la construcción de que los niños sintieron, ¿no? Lo más importante también es el pilar que tendrían todos los investigadores, por más distintos que han sido las herramientas que utilizamos para hablar con los niños, el pilar, que el foco, el reto que teníamos en nuestras conversaciones, en nuestra manera en nuestras proposiciones, ¿no? No era llegar con ellos para jugar cualquier juego, ¿no? Pensamos en juegos potentes para que pudiésemos hablar de miedos, de sueños, de tristezas y de alegrías durante este periodo de pandemia. Yo creo que no olvidé nada, Lidia. Perfeito. Próxima, por favor. Está perfecto. Próxima, por favor. Entonces, gracias, Luciana. Yo voy a hacer este cierre de esta parte para que hablemos, ¿está bien? Entonces, lo más importante que queríamos traer hoy son que utilizamos de muchas herramientas para acceder a los niños y niñas y adolescentes. Teníamos
me olvidé em espanhol, pero teníamos possibilidades de falar com eles por muitas formas, desde os dibujos, como também por meio de formularios con cuestiones, todo esto para que accedéramos a estas ideas que tenían, a esos sentimientos que tenían, a sus vivencias en el periodo de pandemia. Entonces, queríamos saber de sus experiencias en diversos ámbitos y por esto utilizamos una posibilidad muy, muy amplia de accederlos. Entonces, esto es lo que queríamos trazer. Y que era mucho importante que quien estuviera en el campo, en el trabajo de campo con los niños y niñas, reconociese lo contexto en que o que sería posible aplicar allá. Entonces, esto creo que es lo que queremos traer hoy, que oír sus voces y captar sus vivencias e sus desejos de compartilhar suas experiências era o que queríamos. Então, o que traemos acá para este taller é justamente essa diversidade de possibilidades, trabalhando com contação de histórias, com narrações, com películas, com juegos teatrales, con una gama de dinámicas conversacionales que les posibilitó expresarse. Entonces, esto es lo que es lo más importante de que queremos traer hoy. Entonces, como síntese de todo eso, podemos decir que los posicionamientos de los niños, niñas y jóvenes, junto con de sus familiares, con de la comunidad escolar, con dos actores del sistema que garantizan de los derechos, son capaces de nos inspirar, de inspirar aperfeiçoamento y creación de nuevos rumos políticos, de políticas públicas para los niños, niñas y juventudes. Próximo, por favor. Y por fin, cuestiones que emergen con nuestra investigación, hicimos una serie de recomendaciones al gobierno brasileño. Obviamente que con el gobierno pasado, con el gobierno que hasta hoy está, pero que será pasado muy cerca, esto no hace mucho sentido, pero para nosotros tenemos clareza de que se necessitam pensar ações intersetoriais, necessitamos pensar a integração das políticas, necessitamos pensar que há que haver mais investigações com os jovens para que se escute suas vozes, capte suas expressões e que se necessita mais que nunca saber as ações que existem e acompanhar as ações que existem. Está bem? A próxima, por favor. Creio que aqui encerramos. Então, para encerrar esta primeira apresentação, apresentamos um dos resultados de uma das escolas que hicimos a investigação. É mural que os niños dibujaram com a intenção de cambiar um pouco seu ambiente e trazer um pouco de esperança, de visão de futuro, de visão de vida comunitária. Então, este é muito lindo, né? E finalizamos dizendo, né, que esse intenso e intensivo diagnóstico que realizamos nos inspira cada vez mais para dizer que os niños e as niñas com grande capacidade criativa e imaginativa nos regalam com charlas muito lindas sobre jogos de bola, banhos em rio, jogos com pipa, animales de estimação, proximidade de los hermanos e familiares, entre outros. Eles falam também de muita esperança e todo esto. E a próxima, por favor. E encerramos com isto. Aqui traemos algumas referências de pessoas que falam destas ferramentas que utilizamos, não?
para este diálogo com os niños e niñas por meio de ferramentas metodológicas. E, por fim, lo último, por favor, nossos muitas graças, nosso contato, nosso correio, e agora podemos abrir para conversar, para conversação sobre essa experiência, outras que queiram compartilhar. Dissemos que lo que havia sucedido frente à pandemia em países como Itália, Espanha, e os caminhos que os investigadores destes países tinham percorrido nos inspiraram muito para ser o mesmo quando chega a pandemia, chega com muita força em Brasil, em um cenário muito politicamente muito difícil. Então, também fazer esta referência a esses intercâmbios e essas possibilidades de diálogos que são sempre muito ricas. Então, abrimos ahorita para as questões. Muchas gracias, Lidia y Luciana. Entonces, damos pase a que puedan, si hay alguna pregunta, puedan levantar la mano ahí en el icono de abajo y así acumulamos varias preguntas. Y bueno, por lo pronto, pues me parece pues, muy interesante todo lo que plantea. Me recuerda mucho cuando hicimos el informe de infancia confinada con Marta Martínez y Iván Rodríguez. Claro, que fue, el tuyo, según lo veo, fue 2 años después, ¿no? Casi como ya cuando estaban regresando al colegio. Y nosotros lo hicimos como que en el iniciamos en marzo y lo publicamos en mayo, en medio del confinamiento. Y la utilización de esta herramienta del SMART es tan importante que yo sé por algunos comentarios de cuando me mandan los correos, las personas que están asistiendo al taller, que también ya la han aplicado, pero creo que es una de las herramientas, digamos, más éticas hacia la infancia, en la que nos podría permitir sacar mucha información sin entrar dentro de las victimizaciones o de manera directa sobre el tema. Con investigaciones como Marte he podido ver cómo aplicar esta herramienta del SMART en diversos espacios. El primero fue en el COVID y luego con otros grupos de niñas y niños. Y el diálogo que se genera dentro de cuando se aplica la herramienta permite que se profundicen los temas que se están tratando. Y eso creo que ayuda muchísimo cuando hacemos esta nube de palabras, porque si estamos en un grupo de niñas que están afectados por el COVID, los sueños, los miedos, las alegrías y tristezas van a estar relacionadas con el COVID. Y si lo aplicamos en un grupo de niñas que están afectadas por la violencia de género, en el diálogo y en la profundización, pues además estos sueños, miedos, alegrías y tristezas, pues también se van a centrar, ¿no? en eso de la violencia. Entonces me parecía muy interesante. Y lo que yo quería preguntarte a raíz de esto es qué dificultades ustedes han enfrentado en la aplicación de la herramienta. Te pongo un ejemplo propio. Yo la apliqué en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y claro, la herramienta te pide que lo pongas en el suelo, que las niñas y niñas como que se sienten un poco que no existan estorbos, ¿no? Como materiales en medio, que estén todos juntos, pero cuando lo apliqué tenía uno de los primeros, digamos, obstáculos, no es un problema, es un obstáculo, digamos, para la aplicación, fue que muchas niñas y niños a la edad más o menos de 11 años, 12 años, no sabían escribir o no sabían escribir bien y les generaba temor, digamos, como vergüenza poder ponerlo en un papelógrafo común o poder como escribirlo, ¿no? Y lo segundo era que no les gustaba tirarse al suelo. Querían tener una mesa con sus sillas y un poco estableciendo todo este espacio. Entonces, que no son obstáculos, sino que son como
digamos que circunstancias o no contextos diferentes, pero que te llevan a como a reanalizar, digamos, la herramienta. Entonces quería saber si ustedes han tenido alguno de estos circunstancias especiales cuando la aplicaron. Muy bien. ¿Quieres hacer más preguntas o respondemos, contestamos esta y después seguimos? ¿Qué piensas, Gabriela? Pues si quieres saco otra pregunta más y luego ya lo puedes contestar. Quería saber, con relación a lo que había dicho Luciana sobre el performance, si tenía relación con lo del teatro del oprimido, porque ahora está saliendo mucho sobre el teatro del oprimido y quería saber si tenía como alguna relación con eso. Y bueno, esas son mis dos preguntas, pero a ver si luego ya se va saliendo alguna más. Está bien. Entonces, yo empiezo, después paso a Luciana, ¿está bien? Entonces, Gabriela, teníamos, aplicamos más de 400 questionarios, ¿se dice questionarios? ¿Cómo se dice? Las questionarios, aplicamos más de, sí, aplicamos más de 400 questionários com essa estrutura, né, de la herramienta desarrollada por Marta Muñoz, con la expectativa de aceder aos dados sobre sonhos, medos, tristezas e alegrias, pero também sobre a infraestrutura, sobre a classe social, sobre, enfim, é um questionário muito amplo, não? Então, e claro, em diferentes partes do Brasil, tínhamos diferentes situações. Muitos puderam fazer em la computadora da escola e nos permitiu, então, com muita mais facilidade, computar os dados, sistematizar os dados, todo isso. Mas para muitos foi necessário imprimir, e para muitos foi necessário que o investigador del campo hicesse um esforço conjunto com os ninhos para que responderam conjuntamente, junto com estes investigadores em la escola de cada um deles, não? Então, hicimos isto de ajudá-los a preencher os formulários e todo isto. Então, pero para nós outros, como os nossos ninhos poderiam ser muito pequenos, então solamente o questionário não solucionou nosso problema, porque queríamos dialogar com esta metodologia com outras crianças, com outros ninhos mais pequenos. Então, para isto, se mesclou muitas metodologias, que foi um pouco do que hicimos. Então, por acaso, o ninho, a niña, os jovens não puderam responder, contestar o questionário, se podia ser dibujos, contação de histórias, narrações, outras coisas, teatro, jogos teatrales, e todo isto, para aceder e captar sua mensagem. Isto creio que foi lo primordial do que hicimos. Acedemos os jovens que sabem escrever, que têm acesso à internet, que puderam fazer o questionário em linha, e também acedemos os jovens que não tinham possibilidade de fazer em linha e puderam escrever, porque tínhamos os questionários impressos, e também hablamos com rodas de conversa, com grupos focales, com dibujos. Então, é a mescla de la diversidade de possibilidades com esta metodologia em mente, pero não restrita ao formulário, ao questionário, é que podemos construir, sim, uma grande síntese do que foi a pandemia em nosso país.
Tá? Então, creio que é isto. É um pouco sobre a performance e a proximidade com o teatro do oprimido. Pido a Luciana que hable, por favor. Sí, solo hablando un poquito más sobre lo que Lidia estaba hablando, yo creo que nosotros profanamos un poquito la metodología SMART, porque utilizamos los obstáculos, Gabriela, que tendríamos desde el inicio, desde el comienzo de la investigación. Nos pusieron en la condición de crear nuevas posibilidades, ¿no? Y de trabajar con las herramientas que cada uno tenía de su trayectoria. Si yo trabajo con teatro, voy a utilizar las técnicas teatrales, los juegos, lo que tendremos para crear con los niños alguna cosa que creamos, pero el tema está mantenido. Mantenemos el tema de los miedos, de los sueños, de las alegrías y de las tristezas dentro del contexto pandémico. En esta investigación. Entonces, yo creo que eso es muy interesante cuando pensamos en una metodología de investigación que no se pone algo que nos limita o que nos prende, pero que nos liberta, ¿no? Y para eso tendemos de definir las reglas. ¿Se dice reglas, Gabriela? Reglas. Las reglas. Los principios. Sí, los principios de nuestra actuación, ¿no? Entonces, los principios, al mismo que definen, contornan nuestras acciones, nos libertan para que podamos relacionarnos con los obstáculos, que no son obstáculos de la investigación, que son la realidad de la investigación. Solo que en la vida, ¿no? Investigamos la vida y la vida, bueno, es muy diversa, ¿no? Hay contextos muy distintos. Por ejemplo, una cosa que he hablado después con Lidia, no logramos trabajar con los niños, no sé cómo se habla en español, pero con niños zurdos, con niños ciegos, ¿no? Con niños que no caminan, no sé cómo se refieren en español, pero en Brasil hablamos de niños con necesidades, con discapacidad, no sé, pero no es una discapacidad, ¿no? Ya estamos lejos de eso. Bueno, sobre la performance funcional, se dice acá. Me han dicho, con pusieron en los chat, diversidad, ¿cómo es que? Perdí, peraí. ¿Diversidad? Sí, diversidad. Uh-huh. Es que es como un cambio, antes es personas con discapacidad o niñas con discapacidad, pero luego de varias teorías pues han cambiado a diversidad funcional, pero está ahí en ese progreso. Sí, no logramos porque necesitaríamos un tiempo mucho más largo para accesar las escuelas, ¿no? Entonces no pudimos hacer eso, pero tenemos esa falta. Y bueno, ahora la cuestión es sobre la performance, su relación con teatro del oprimido. Bueno, Gabriela, cuando yo hablo que trabajo con la metodología de performance, yo estoy refiriéndome a los estudios de Richard Schechner, que trabaja en la Universidad de Nueva York, en el Departamento de los Estudios de la Performance. Hay muchos investigadores en este departamento que trabajan desde la mirada de la antropología hasta la mirada de la producción artística. Entonces,
a performance en esta perspectiva, en esta mirada, es muy amplia. Entonces, que podemos, eso es una cosa que nosotros que trabajamos con investigaciones desde la mirada de la performance, la construcción de la metodología a partir de lo que tenemos en el campo, ¿no? Es una cosa que es una práctica. Y también valémonos de los saberes de otros campos. Por ejemplo, en mi doctorado yo trabajé con performance y arte con los estudiantes de ensino medio, que son los más grandes, los que están en final de sus estudios básicos, ¿no? Los secundarios, esto. Trabajé con los estudiantes de la secundaria. Pensamos la escuela, ¿no? Pensamos cómo podrían los jóvenes ocupar las escuelas en el momento en que estábamos trabajando. Creamos muchas acciones, no solamente teatrales, no es hacer el teatro, pero hacer acciones que interrumpan el cotidiano de la escuela y que nos hagan pensar en nuevas formas de estar en la escuela. Bueno, esta es mi investigación de doctorado. Después, si quieres, podemos hablar. Pero el teatro de oprimido se puede mirar como performance, pero de todo, ¿comprendes? Yo puedo estudiar el teatro del oprimido de Augusto Boal, que es un gran director, ya no está con nosotros más, pero dejó un legado muy grande en el teatro, en el campo de teatro y de los estudios teatrales, pero yo puedo analizar y mirar lo trabajo del teatro del oprimido desde la mirada de la performance. Eso no quiere decir necesariamente que estoy diciendo que es performance. No sé si comprendes lo que estoy hablando. Es muy teórico tal vez, pero es eso, ¿no? El teatro de oprimido es una herramienta, es una manera de hacer teatro muy importante y que se puede tener, bueno, se puede hacer muchas cosas con él, ¿no? Hay distintas abordajes. Hay, por ejemplo, el sociodrama dentro del teatro del oprimido, que es muy importante, que es muy lindo, ¿no? Que hacemos una cena, en el determinado momento la gente cambia las funciones dentro de la cena y propone nuevas maneras de actuar. Eso es el sociodrama que hace parte de todo sistema de teatro del oprimido que ha creado Augusto Boal, ¿no? Pero tiene relaciones porque yo puedo estudiarlo como performance, pero no necesariamente es una performance. Eso es más la síntesis de lo que yo quería decir, ¿no? Pronto, gracias, Luciana. Gabriela. Sí, tenemos una pregunta de Carmen. Bueno, muchas gracias a ambas por aclararme las preguntas. Paso con Carmen. Hola, hola, buenos días. Bueno, buenos días acá en México. Obrigado, creo que es la única palabra que sé. Y bueno, yo quisiera dos preguntas, ¿no? Una es para Lidia, que, bueno, ella habla de que esta metodología yo la veo completamente cualitativa, pero también produce resultados cuantitativos, ¿no? Entonces yo quisiera saber cómo, pues cómo la nombran o cómo está estructurada, porque, bueno, yo llevo a cabo un proyecto muy parecido al de ustedes, donde privilegio la representación y la imagen simbólica de los propios niños,
Y bueno, ahora yo he tratado de construir, no conocía la metodología que ocupan las SMART, pero estoy como recopilando bastantes cosas sobre metodologías, y entonces yo ahora trato de implementar una metodología llamada, que yo he llamado de la E, ¿no? Etnográfica, experiencial, emotiva, empática, pero quisiera reforzarla con esto. Entonces, bueno, por un lado, ¿qué tipo de metodología es o cómo la abrazan ustedes, cómo la nombran? Y la otra es para Luciana, porque yo veo en todos los acercamientos con niños, y es lo que defiendo en mi investigación doctoral, la importancia que tienen las artes, ¿no?, en el acercamiento con los niños, y cómo las artes no han sido valoradas, por lo menos en mi país, en la educación. En la educación las artes son relegadas completamente, incluso no se dan, sobre todo en la educación primaria. O a lo mejor se recuperan solamente si hay una fiesta, una tradición, entonces sí ocupan a las artes para hacer algo así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la experiencia que tienen las artes en su país? Esa sería mi segunda pregunta para Luciana. Y Luciana, qué hermoso collar, ya lo quiero de este lado. Es todo. Muchas gracias. Muy bien. No sé, no sé, Gabriela, si quieres hacer una más, si hay una más, porque creo que entonces estamos casi finalizando. Entonces, no sé si hacemos con dos, respondemos muy prontamente, como quieren. Bueno, no veo que haya otra pregunta, así que podemos responder las dos. Y si alguien por ahí se anima, pues tal vez una pregunta muy corta, o si no, igual nos quedan como unos 20 minutos más o menos de sesión. Muito bem. Então, vou contestar, está bem? Então, Carmen, muito gusto conhecê-la. Estuve em México, em Chiapas, agora, por um mês. Sim, vejo que nossas investigações se acercam. He estado com muitos colegas da universidade, da UNACH. Sí, se tiene muchas investigaciones con el mismo propósito y sí generamos muchos datos cuantitativos. Entonces, nuestra investigación desde el principio fue con una investigación que llamamos de quali cuantitativa. Y teníamos de la parte, puedo enviarte un poco de los nombres de los investigadores que ampararam nossa pesquisa do ponto de vista teórico-metodológico e hicimos em nossos reportes sobre nossa investigação toda uma análise de los dados quantitativos também. Então, sabemos de los niños, cuántos viven en casas más grandes, más pequeñas, con menos infraestructura, con más... Entonces, tenemos esses dados, trabajamos con esses dados, utilizamos esses dados, pero acá o que queríamos traer é justamente estas ferramentas para aceder los dados qualitativos, ¿no? Entonces, sí se llama pesquisa quali-quantitativa, este es el nombre. Se usa as ferramentas da pesquisa quantitativa, pero la investigação quantitativa perde muitos elementos de lo cotidiano, de las angustias, de las emociones. Entonces, es muy importante conciliar, ¿no? Traer las dos posibilidades para que se tenha um quadro mais completo. Obviamente que o que queríamos trazer acá para este taller era um recorte muito pequeno. Nossa investigação resultou em 7 manuscritos, ¿sabes? 7 manuscritos, temos quase páginas escritas de resultados desta investigação, e aunque com isto não temos todo, porque obviamente é muito grande, não? Então, solamente para dizer
que se usa sim as duas, e a Cássia ha hecho um recorte para, para trazer sobre o tema del taller. Muy bien, entonces la pregunta para Luciana sobre la arte, todo. Sí, bueno, mucho gusto, Carmen. Gracias por compartir un poquito de tu mirada, de tu investigación, ¿no? Bueno, sobre el colar primero, ¿no? Hablaste que es muy hermoso. Bueno, es un colectivo de mujeres en Brasil que lo hace con residuos de la industria automotiva, ¿no? Me encanta mucho el trabajo de este grupo de mujeres. Muy, muy importante para mí utilizarlo, este colar. Entonces, ¿qué? La importancia de la investigación, bueno, de las artes en la escuela, en la educación de Brasil, es muy, muy así. Gracias. La educación en Brasil, hay muy, muy poco tiempo que tenemos en la legislación la obligatoriedad de la enseñanza de las 4 artes, de teatro, música, artes visuales y danza. Pero esto de facto no ocurre, ¿no? No tendremos en el currículo espacio, tampoco no tendremos maestros formados, graduados, capaces de adentrar en las escuelas, no aún. Yo creo que luego tendremos. Pero es como dice Carmen, en las datas, en las fiestas, se crían alguna cosa para divertirse. Eso es una cosa importante también, ¿no? Las fiestas, las manifestaciones culturales y colectivas, los momentos en que danzamos, cantamos, festejamos algo, también es muy importante. También se aprende con esto, también se enseña con esto, a organizar un espacio para que festejamos algo es muy importante. Pero lo que pasa es que a veces estas organizaciones son hechas mucho por cuenta de las maestras, ¿no? Y no enseñamos que estamos tratando de lenguajes, ¿no? La danza es un lenguaje, las artes visuales, el teatro y la música son lenguajes diferentes. Necesitamos de un yo digo en portugués letramento, necesitamos aprender a leer estos lenguajes, ¿no? Por eso se queda muy importante que estén en el currículo o que estén en la escuela, no solamente en el momento de producir las fiestas, pero para que las estudiamos, ¿no? Es importante ir al teatro, ver lo que ocurre en los espacios culturales de la ciudad. Estamos muy, muy, muy... aquí en Brasil esto es muy, muy frágil, ¿no? No tendremos aún. Pero yo espero que conseguimos alargar el espacio de las artes en la escuela, porque es muy importante. Mi investigación de doctorado trata justo de eso, ¿no? De la performance en la escuela. Yo trabajo con el currículo también, ¿no? Entonces, que la performance en la escuela no sea solamente la enseñanza de un lenguaje, pero también una posibilidad de producción de saberes, de producción de currículo, ¿no? Eso que intento trabajar en mi investigación de doctorado. Pasé, ¿no? Fue una experiencia muy rica, que trabajé en 3 escuelas de secundaria con grupos,
producimos muchas cosas en la escuela, ¿no? Muy rico. Pero aún tendremos mucho que trabajar, Carmen, aquí en Brasil. No sé si contesté, te respondí a contento. Bueno, tenemos dos preguntas, dos personas que han levantado la mano. A ver, como nos quedan todavía 10 minutos, pues vamos a escucharlas. A Natalie primero. A ver. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, escuchamos. Bueno, tengo como un problemita con la cámara. Me disculpan, hablo desde aquí, desde Colombia. Me alegra mucho escucharlas con este proyecto porque mi tesis doctoral precisamente fue investigar con niños y niñas frente a su trayectoria escolar en esos cambios que hacen de transición a primero. En Colombia son como los niveles iniciales. Y cuando las escuchaba, pues fue todo un enfoque mosaico para desarrollar mi investigación con ellos, porque uno de los fines era que los niños y niñas fueran coinvestigadores del proyecto doctoral en el cual estábamos, participando un poco en las escuelas regulares en las cuales ellos asistían. Me encanta un poco escucharlas porque comparando un poco también con mi estudio, aunque ustedes utilizaron una metodología distinta, creo que llegamos a un asunto y es poder escuchar la voz, pero más que escucharla es darle la confianza al niño y a la niña para poder construir conocimiento. Creo que en América Latina y en Europa es una necesidad que tenemos de poder construir con ellos, no para ellos, sino con ellos y ellas en este ejercicio de poder generar un conocimiento. Ahora las escuchaba un poco con las experiencias de las técnicas y pensaba yo en tantas técnicas, no conocía un poco lo de performance, es algo nuevo que escucho y me alegra mucho poder encontrar una metodología así, porque yo trabajé también con artistas, uno de los compañeros, y trabajo en un programa de educación infantil donde el arte es uno de los medios para poder trabajar y apropiar con los niños y niñas muchas de las técnicas, las herramientas, pero también para poder darle la posibilidad a ellos de que sean partícipes activos en esa construcción. Y cuando las escuchaba, me generaba la pregunta y es, después de que ustedes realizaron un poco todo este ejercicio, ¿qué materiales educativos o qué construcciones a partir de esas narrativas con los niños, niñas se desarrollaron? Podemos tener como en esa construcción, porque siento también que una de las demandas que salcó mi estudio y que es en lo que he venido trabajando es cómo materializar esos resultados de los niños, niñas en producción académica. Aquí tenemos en Colombia una discusión fuerte por lo científico, que tiene que ser un artículo con ciertas condiciones, características, pero para los niños, las niñas y la comunidad con la que yo trabajé, pues es más visible otro tipo de materiales, cuentos, no sé, videos, otros asuntos que he venido trabajando y creo que allí por eso les hago la pregunta y antes agradecerles, muchas gracias por compartir estos procesos y qué rico que más adelante y producto de este seminario que estamos viendo lográramos hacer una red de investigación y de cualificación de red de trabajo con ellos y para ellas para resignificar también su lugar y el derecho en muchos de nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie. Ahora, Marcela, para tu pregunta. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias a las expositoras que nos han brindado con mucha generosidad sus investigaciones. Mi tarea es desde Argentina, soy investigadora en la Universidad Nacional del Litoral y participo del grupo de investigación de salud mental y derechos humanos de la Universidad Nacional de Lanús.
Desde esa experiencia hicimos investigación en pandemia, en el momento inicial de la pandemia, y un poco lo que quería acercar es, para este intercambio, va vinculado con lo que comentaba Natalie en relación a de qué manera comunicar esto que encontramos en pandemia. Nosotros, por un lado, pudimos, después de pasada la experiencia, realizar un artículo que, si quieren, se los podemos compartir, publicado por la revista de Claxo, sobre lo que ha sido ir al encuentro de las voces de las infancias en el mes de mayo del 2020, que en ese momento estábamos en aislamiento y nos valimos de diferentes recursos, como fue a través de entrevistas en relación a temas de cómo estaban comprendiendo esto del virus en su vida cotidiana, qué era para ellos el COVID, cuáles eran los miedos, y ahí es la afinidad a esto que ustedes también pesquisaron, cómo eran sus emociones y también qué tenían para decirles ellos como infancias a otras infancias. Lo realizamos con infancias desde 2 años, 3 años, hasta 14, 15, y a partir de ahí hicimos este artículo, y a la vez lo que hicimos fue lo que se llama en comunicación pastillitas comunicativas, que son de 3 minutos aproximadamente, y que buscaban fundamentalmente recuperar esas voces, ¿no? Desde ese protagonismo, poder acercarlo en el mismo momento de pandemia a través de redes y de medios de comunicación, para que fundamentalmente adultos, adultas estuviesen escuchándoles en pandemia qué tenían las infancias para decirnos. Así que también puedo acercarles esas pastillitas. Y algo para aportar que tiene que ver con esto, ¿no? de la confianza indispensable en el encuentro intergeneracional para co-construir saberes, es que en nuestra experiencia pasada la pandemia, y vinculado a lo que ustedes nos acercan, Luciana y Lidia, pudimos entender que a partir de disponernos en múltiples modos de estrategias, digamos, disponer estos múltiples modos de estrategias lúdicas, artísticas, narrativas, estos mapas vivenciales que nos acercan, se habilitan estos diferentes modos de comunicación con las infancias que nos permiten co-construir modos diferentes de participación, y algo que estamos viendo es una tríada entre comunicación, participación y cuidado. Más que nada, teniendo en cuenta que cuando a las infancias le preguntamos qué querían decirle a otras infancias, las recomendaciones dejaban ver que querían cuidarlas, ¿no? Transmitirle desde la experiencia qué estaban comprendiendo y cómo, de alguna forma, en eso que comprendían, cuidar y cuidarnos desde una mirada muy colectiva. Entonces, esto para seguir intercambiando como aprendizajes que hacemos en proceso. Gracias, Marcela. Tenemos una pregunta en el chat también que es de Claudia Arufe, que dice: quiero felicitarlas mucho, Lucía y Luciana, por tan maravilloso trabajo de investigación y por compartirnos su metodología y cómo la han aplicado. Me gustaría saber si tienen pensado darle continuidad a esta investigación o si derive en trabajos de intervención. Muchas gracias. Bueno, si puede, Lidia y Luciana, si pueden responderlo. Tenemos unos minutos, así que si puede ser bastante más conciso que las anteriores respuestas, les agradecería mucho. Sí, muy rápido. Entonces, lo primero es, sí tenemos pensado en dar continuidad de la investigación. Yo tengo ahora un estudiante de doctorado continuando con la investigación. Claro, obviamente que no tan grande, porque teníamos una gran inversión que se podría hacer entonces en las 5 regiones de Brasil, con muchos investigadores de todo esto, y ahora se queda, ¿no? Solamente lo regular, ¿no? Mis estudiantes de maestría y doctorado haciendo la investigación específicamente, entonces, en Brasilia, no más en todo el Brasil y todo esto. Pero sí se tiene la intención
de hacer este trabajo. Y sobre intervenciones, hemos hecho dos de los últimos reportes, dizem exatamente sobre possibilidades de intervenções que fazem sentido, que podem ampliar as possibilidades de políticas públicas e tudo isso para se escuchar mais, para se trabalhar com os jovens e niños e niñas em los aspectos que les dizem respeito. Então, temos este material que deve ser divulgado, pero estamos em um processo de transição de governo, então está todo um pouco confuso. Em verdade, temos esses 7 reportes que temos a intenção de fazer mais divulgação, pero se encerrou ahorita todo o trabalho. Então, a ver como será com o novo governo e com as possibilidades sim, de divulgação para possível intervenções mais efetivas. Então, eu creio que é isto. Passo a Luciana, então, para que encerremos, não? Bueno, a mí me gustaría agradecer mucho la invitación y la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Bueno, se queda ahí la puerta abierta para que seguimos hablando en otras oportunidades, ¿no? Si quieren hablar cualquier cosa, estamos ahí, ¿viste? Besitos, besos a todos, abrazos desde Brasil. Isso para finalizar, Gabriela, eu creio que uma possibilidade muito concreta seria que vocês organizaram dossiê, talvez, para que podamos pouco também compartilhar estas experiências e divulgar mais grande, né? Involucrando os hispano e português hablantes. Enfim, não sei, fica a sugerência para que se pense sobre isto. Muchas gracias también por la invitación, fue un placer enorme. Muchas gracias, Lidia y Luciana. Y sí, bueno, un poco con los comentarios que pusieron, dentro del taller tenemos una red de contactos, digamos, que la creamos el año pasado, que seguro ahora en el próximo correo también les invitaremos a ustedes, y que nos ayuda a generar una sola relación de personas que trabajamos sobre infancias y que podemos conectarnos desde ese modo. Entonces, yo creo que ese es uno de los primeros pasos, y claro, el siguiente que también quisiéramos aspirar a generar esta comunidad de personas que investigamos sobre temas de infancia, es a poder compartirnos más información, poder compartir, pero bueno, para eso también necesitaríamos un poco que nos ayudemos mutuamente en las ideas y en el manejo, ¿no? Pero esta primera alternativa de tener una red, que les enviaré el enlace a los que todavía no están, y también a ustedes, Lidia y Luciana, para que se puedan unir, pues nos ayuda para seguir en contacto y generar alianzas, que en temas de infancia siempre es importante. Y bueno, muchísimas gracias, ha sido muy importante tenerlas. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar hoy. Ya nos vemos dentro de unas semanas, ya luego de fiestas, así que nada, les deseo las mejores fiestas, que este año lo pasen bien y que el próximo año sea muchísimo mejor para todas y todos. Un fuerte abrazo, hasta luego. Abrazo.